Una jornada realmente muy triste. Falleció la madre de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Ofelia Willem, una mujer de 89 años que estaba internada en el Hospital Italiano de la Ciudad de La Plata. Padeció un cáncer terminal. La senadora Cristina Fernández se encuentra en la Ciudad de La Plata. Realmente esto ha consternado al ambiente. Una mujer que era una luchadora, era fanática de Gimnasia y Esgrima de La Plata. Ya había sido operada hace unos años. Le habían extirpado el útero, padeció un cáncer, era sometida a sesiones de kinesiología, cáncer de endometrio, es la enfermedad, ya que se encontraba con muchos dolores. Finalmente, ya después de varios meses de internación, creo que 4 meses, falleció hoy Ofelia Willem, esta mujer que permanentemente acompañaba a Cristina Fernández. Usted recordará las imágenes cuando fallece el expresidente Néstor Kirchner. Ella estaba al lado de su hija en cada de la asunción, una vez la segunda asunción cuando fue presidenta Cristina Fernández. Ella se encontraba en las gradas de la Cámara de Diputados apoyando a su hija. Una mujer que fue una luchadora realmente, una persona que estuvo internada varias veces, una enfermedad que la llevó lamentablemente a la muerte. Está el diputado Agustín Rossi en línea. Diputado Rossi, Agustín, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué dice? ¿Cómo le va, Lorente? Bien, bueno, un poco consternado, ¿no? Porque realmente siempre una mujer que iba a ver a la hija, encima hoy fallece su madre, la hija está grave, está internada en Cuba. Una situación muy compleja la de la expresidenta, y encima esta noticia me imagino el dolor que debe sentir, ¿no? Sí, para nosotros es una noticia muy triste, ¿no? Por todo lo que, entre otras cosas, por todas las cosas que viene sobrellevando Cristina en estos últimos tiempos, ¿no? Así que acompañar, mandarle un abrazo grande a nuestra compañera, nuestra líder, la expresidenta de la Nación, también a Máximo y a Florencia a la distancia, son sus nietos, era su abuela, Ofelia, y a Giselle, la hermana de Cristina, ¿no? A todos los familiares, porque la verdad que es un momento difícil, ¿no? Desde lo afectivo, de todas las cosas que le están pasando a Cristina, y bueno, seguramente saldrá adelante como tantas situaciones que le ha tocado atravesar, ¿no? Pero sí, de mucha tristeza, ¿no? Florencia está en Cuba, Cristina tenía pensado viajar mañana, no sé si mantendrá ese viaje. Todos sabíamos que Ofelia desde el 2014 tenía un cáncer, y Cristina siempre estuvo muy pendiente de toda la evolución de esa enfermedad. Bueno, pero independientemente de todo, cuando fallece una madre, independientemente que uno puede prepararse por la edad, por la enfermedad, es un momento de muchísima consternación, y yo personalmente quiero mandarle un fuerte abrazo a Cristina con todo el afecto, con todo el cariño, con todo el amor, y lo mismo para Máximo y Florencia, ¿no? Porque me parece que es lo que corresponde hacer, digamos, ¿no? En esta circunstancia, y es fundamentalmente lo que siento desde el corazón, por sobre todas las cosas. Le mando un fuerte abrazo, diputado. Muchísimas gracias, ¿eh? Bueno, muchas gracias a Dios. Hasta luego, gracias. Próximo de lleno en lo que nos concierne a todos nosotros, que son las causas armadas con D'Alessio. Juan, bienvenido, buenas noches. Así es, Gallego, buenas noches. En un rato nada más vamos a estar repasando una por una las causas que fue armando, que por lo menos se sospecha, que la justicia está investigando, en donde Marcelo D'Alessio está involucrado. No es solo el caso Fariña, no es solo la causa de los cuadernos, tampoco la mafia de los contenedores. Marcelo D'Alessio dejó también sus huellas aparentemente en otras causas. Por ejemplo, en la causa Chicón, en el día de hoy hubo novedades al respecto. Si querés, en un rato lo repasamos. La mancha de D'Alessio se expande a prácticamente todas las causas donde están implicados los dirigentes kirchneristas. Estamos junto a Fernando Alonso. Bienvenido, Fernando. ¿Qué tal? Buenas noches, Antonio.
Dos preguntas. La primera, ¿existe una cosa de onda? Pongamos precios, cuidado. Te doy mi palabra que sí, pierdo guita, ¿no importa? ¿Somos caballeros? ¿Somos caballeros? Somos. Pero si pierdo guita, Ese es el límite. claro. Digamos, hay un compromiso. Vamos a ser honestos. Durante la gestión anterior tampoco había una firma formal de congelamiento de precios. Sí. Había un acuerdo que se sentaba, se discutía, se pactaba y después había control del Estado sobre ese acuerdo. La diferencia es, ahora no va a haber ese control del Estado. Entonces, ¿cuál es la garantía de cumplimiento? Ahora sí que dice que sí, ¿eh? No, SICA dice que sí. van a cerrar acuerdos con las provincias para que las provincias puedan poner a disposición sus inspectores para controlar el acuerdo. Pero no va a ser el gobierno nacional el que lo controle, sino va a delegar esa facultad. Vos sabés que este es un gobierno que delega, no asume nada, ningún problema como propio. Eso es un problema, porque si el gobierno no se compromete en el cuidado y solo es cuestión de delegar, bueno, podés tener Córdoba con intención de cumplir y Buenos Aires que mande los inspectores para otro lado. No sabemos cómo pueden reaccionar. No está el Estado Nacional, no está el gobierno comprometido con lo que firmó, y eso es el gran problema. No es si es solo de palabras, si los empresarios van a cumplir, si hay buena onda, si somos caballeros, es si tenés o no tenés poder de control y si estás convencido de lo que estás haciendo y vas a hacer que se cumpla eso que estás planteando. Acá no hay ni convicción sobre lo que se está haciendo, ni ganas de controlarlo. Vamos al lunes. ¿El lunes qué va a pasar? El lunes va a ser muy interesante, Antonio. Sí, ¿no? A ver, mira, nos tenemos unas plaquitas. El plan parche, mira. Seducción a los mercados. Este capítulo 12. Seducción a los mercados. Margui recibe a los empresarios el lunes. Duhovne le habla al mercado. Por la mañana, bien temprano, ya circularon las invitaciones. Macri va a recibir, no son muchos, una docena de empresarios, no sé si llegan, que son los que comprometieron que van a poner la mercadería, los productos de este programa básico, no del precios cuidados amplios, sino del programa esencial, de productos esenciales. Los va a recibir, van a hacer una presentación formal y se supone que les va a pedir... Muchachos, ustedes firmaron. Nos damos la mano. Acá no hay nada firmado, pero confiamos en su palabra. Somos todos empresarios, le puede decir el presidente. Sí. Estamos hablando entre colegas, por favor, cumplan. Y después... ¿El objetivo de la reunión cuál es este? Ahí está. El objetivo, transmitir a los mercados el compromiso con el déficit cero y garantizar mayor ajuste si es necesario. Esto es lo que después va a hacer Duhovne a las 12. Primero los recibe el presidente de los empresarios. Y después el ministro va a dar una conferencia de prensa para hablar de los números fiscales del primer trimestre. Y decirle al mercado, ojo, nosotros estamos comprometidos con el déficit cero, nada de lo que se anunció va a alterar esto, y si es necesario, vamos a dar garantías de mayor ajuste fiscal, porque el déficit cero es palabra santa, y de esto no nos movemos. Te invito a escuchar al ministro Duhovne. Ahí está. Vamos. Tal vez tuvimos un optimismo exagerado al comienzo sobre el ritmo al que se podía bajar la inflación, pero no tenemos duda que esta batalla la vamos a ganar. Acá no hay un decreto que congela y las empresas que no quieren estar en precios cuidados pueden no estar. No son precios congelados, son precios cuidados, ¿no? Uno tiene que estar preparado para enfrentar las circunstancias que le tocan, ¿no? Y estoy seguro que si la Argentina el año pasado no tenía la sequía ni la reversión de capitales que enfrentamos, bueno, en 2018 la economía hubiera crecido 4 o 5%, este año estaríamos también creciendo a un ritmo muy bueno con una inflación mucho más baja, pero nos ha tocado esto. Siempre es el destino. No, mira, qué raro el ministro hablando con amigos que no le preguntan absolutamente nada. Uno se sienta con Fernando Alonso, con el Gato, con nosotros, Víctor Hugo, conmigo. Así le preguntamos y él responde las preguntas. Pero si siempre dicen lo mismo, siempre fue el destino el que se les cruzó por el camino y que los sacó del plan que estaban llevando adelante. El mundo, la lluvia. El mundo, la lluvia, la sequía. Es mentira que con una buena campaña el año pasado no hubiese pasado nada. La crisis de 2018 se originó porque la política monetaria que llevó adelante el Banco Central era un desastre y no tenía otro destino que estallar. La bomba de las LEVAC nunca se desactivó, estalló.
Después lo que hubo fue que juntar los pedazos y ver cómo se reconstruía. Vos lo decías que era una bomba de tiempo, En un permanentemente. tiempo iba a estallar y estalló. Y estaba claro, lo sabía el mercado, lo sabían los analistas, los veían quienes apostaban. El único que no se enteraba era Federico Sturzenegger sentado en el Banco Central y Nicolás Dujovne sentado en el Palacio de Hacienda. Todo el resto del universo sabía que eso iba a pasar. Así que no fue la sequía, no fue la tormenta, no fue el viento de frente. Fueron malas decisiones que tomó este gobierno. Y esas malas decisiones fueron los que después provocaron toda esta devaluación y el traslado a precio de la devaluación con la inflación, que tampoco preveían, porque vos hablabas con los funcionarios y decían, no, bueno, no tiene por qué trasladarse la devaluación a los precios. Antes decía Sturzenegger, no tiene por qué el tarifazo trasladarse a los precios. Ellos nunca veían problemas con la inflación. No obstante, pero fíjate que opinaba Margarita Barrientos lo que decía Dujovne. A ver, escuchémosla. La inflación, lamentablemente, es lo que más afecta y la gente más humilde, que es lo que más golpea, ¿no? Están proponiendo los precios cuidados que lo cuide para que la gente pueda acceder, todos podamos acceder a esos precios, ¿no? Y que, sobre todo, las cosas que se cumplan, ¿no? Por más que bajen, que digan que bajan los precios, nunca bajan, siempre los precios son altos, si están altos son altos. Ahora, fíjense que Margarita Barrientos, que es una aliada, tiene razón, porque los precios nunca bajan. Yo no recuerdo que hayan bajado los precios, pero vamos a ver unas placas, ¿te parece? De precios Alguna cuidados. vez leí una tesis, la inflexibilidad a la baja de los precios de los alimentos. Mira, en 2015 el arroz costaba 15 pesos. 2019, 35,95. Aumentó el 139,6%. Hablamos siempre de precios cuidados, Fede, ¿eh? Sí, es decir, estos son los precios regulados que están pactados con el gobierno, ¿no es? Mirá la yerba, que es muchas veces dicen los jubilados que toman mate porque no tienen para comer. 500 gramos, medio kilo, 19,75, 2015, 104,90. El 2019 aumentó 431%. El litro de leche, 8,10 y algunas marcas, Charlie, 35,80. En 2019... Estamos hablando del precio cuidado, no son cualquier marca. Algunos super no la consigo. Bueno, va a estar desde el lunes. Acordate que estos precios son desde el lunes. Hasta el lunes, bueno, tenías que pasar el No las fin encuentro, o sea, de no le voy a semana. contar el fin de semana. Era fin de semana largo, ¿qué vamos a hacer? No podemos atender todos los mostradores. El puré de tomate, mire el kilo, 6,20, 27 pesos, aumentó el 335,5%. Mirá la harina para hacer pan. 1 kilo, 6,30 a 24,36 el 2019, 286,6%. Y esto seguimos hablando de precios cuidados. Estos Siempre son los precios precios cuidados. esenciales. Si vas al mercado, 1 kilo de harina está a 34 pesos, a 40, ¿eh? Sí. Aceite 1,5 litros, 7,62 costaba en el 2015, 55,23 de precios cuidados. En el 2019 aumentó, 626,7%. Bueno, tenemos que recordar que la inflación en alimentos del último año fue del 64%. Los últimos 12 meses, la inflación en alimentos, 64%. 10 puntos más que la inflación promedio de todo el resto de la economía. Y esto es lo que pega más a los sectores de menos ingresos, que son quienes destinan todos sus ingresos a alimentos. Por eso la inflación de los pobres es mucho más alta que la inflación de los ricos. Muy duro lo que está pasando, especialmente con los precios de los alimentos. El gobierno dice que el lunes va a tener estos precios en las góndolas. Es difícil saber, uno cree que en las primeras semanas va a poder disponerlo, van a estar, va a haber, pero probablemente la necesidad de lanzar este plan es lo que demuestre lo mal que está la sociedad en este momento respecto al gobierno. O fíjate que lanzan un plan sin crisis cambiaria, sin devaluación. No hubo una gran crisis cambiaria la semana pasada. Sí, hay elecciones. No hubo, claro, pero no hubo una corrida contra los bancos. No pasaba nada, parecía que estaba todo normal. El gobierno parecía que estaba todo normal. Pero agarró los focus group, vio lo que estaba pasando y entendió que había sectores de la sociedad argentina que estaban pasando hambre. Se dio cuenta que algo tenía que hacer. Llega tarde y uno cree que mal, pero bueno, fue la reacción. Si vos ves los resultados de las encuestas de este fin de semana, hubo gran aceptación, hubo la sociedad en general, dice, bueno, algo tenían que hacer. Por lo menos garantícenos unos precios razonables para los alimentos.
Es una canasta mal estructurada porque los productos que tiene adentro, ya lo dijimos, no tiene huevo, no tiene productos frescos, no tiene cortes de carne. Nada de proteína. Nada de proteínas, es una canasta muy mal armada, muy de emergencia, pero la sociedad y especialmente las clases bajas necesitaban que haya algún control, que haya algún tope, que haya algún indicio, porque era muy fuerte los aumentos que se estaban registrando. Gracias, Fer, en un rato volvemos, ¿eh? Está Lautaro Maislin ahí en la mesa con todo el equipo para... Lautaro, fuiste a la casa de la mujer del timbreo, ¿no? ¿Cómo va, Antonio? ¿Cómo va toda la mesa? Estuvimos hablando con Adriana. Sabíamos que Adriana era del barrio de Colegiales, que vivía en el tercer piso, y como el miércoles el presidente lanzó el paquete de medidas económicas desde la casa de esta vecina del barrio de Colegiales, con alguna información que teníamos, nos mandamos para ver si podíamos dar con ella, y esto nos contaba Adriana en la tarde-noche del miércoles. ¿Estuvo el presidente acá? No. ¿Será acá o allá? Torre 2, Torre 1. Me dijo una vecina. En la Torre 1. En la 1. Muchas gracias. ¿Cómo tomó la visita del presidente? Sí, me enteré. Estuvo el presidente de la mañana acá. Sí, Macri. Sí. ¿Por qué no? No me había enterado que estaba. ¿No? ¿Qué le hubiese dicho si lo cruzaba? Que haga algo con la inflación y que cumpla una de todas las promesas que hizo en la campaña. Mucha gente lo votó esperanzada y no cumplió ni una sola promesa. ¿A qué casa puede tocar? ¿Cómo explica el aumento de la luz, el aumento de los precios? Si es una persona grande, ¿cómo le explica? La que le baja las jubilaciones. No hay manera que no esté arreglado. Me gustaría que haga más y hable menos, ¿no? Visita programada e inesperada del presidente Mauricio Macri hoy al barrio de Colegiales. Vino en auto, estacionó acá, se dirigió hasta la torre para hablar con Adriana del tercer piso. Vamos a ver si nos atiende Adriana. Vengan. Chicos, hoy vino el presidente acá. Todo acá, sí, en el tercer piso. ¿El tercer piso? ¿Entraron por la cochera? Sí, por acá por la puerta. O sea, está toda la gente acá, ¿viste? Entró a escondidas. Sí, no entró por la verdadera puerta, digamos. Hola, Adriana. No, ¿Cuál es el de Adriana? Perdón. no sé quién es Adriana. Bueno, gracias. Hola. Hola, Adriana. Sí, ¿Cómo va? Queríamos consultarle por la visita que tuvo hoy el presidente. Sí, ¿podemos hacerle una breve entrevista? que soy sincera, o sea, lo de hoy dice que fue una locura. Hoy tuve un día terrible y es tremendo. No deja de ser incómodo porque fue una sorpresa. Se la vio muy preocupada usted hoy en la visita. Hay que admitir que se hace muy difícil llegar obviamente, a lo básico. La realidad de lo que se está viviendo. ¿Cómo analiza las medidas que dio hoy? Las creo de manera positiva, pero sé que está muy difícil todo. ¿Y por qué cree que el presidente prometió pobreza cero? Les propongo pobreza cero en la Argentina. Porque Fue un poco optimista. yo calculo que sí. ¿Qué piensa usted, por ejemplo, cuando el presidente decía en el 2016 que la culpa de la inflación era de él y no iba a ser de otra persona? Yo quiero que sepan que si la inflación no baja, es culpa mía, no le voy a echar la culpa a otro. Y ahora que dice que la culpa es de los últimos 80 años. Salir de 80 años con una inflación promedio del 62,6%, ¿sí? No es tan fácil. Mira, yo pienso que lamentablemente es un país que en toda esta última etapa también le está costando mucho acompañar cada medida, a cada uno de nosotros nos cuesta. Y cuando decía que la inflación era la demostración de la incapacidad para gobernar. La inflación es la demostración de tu incapacidad para gobernar. También lo vi y vuelvo a lo mismo. No tengo una gran experiencia de análisis económico. ¿Usted sigue confiando en el presidente? Sí, yo sigo confiando. ¿No lo decepcionó? Las medidas que se tomaron en todo este tiempo, a mí, económicamente, me dejaron en un lugar que donde estamos todos, ¿no? De día a día y con lo que cuesta. ¿Y por qué cree que si en más de 3 años con esas medidas usted está peor económicamente, por qué cree que en menos de un año se va a solucionar? Porque fueron todas medidas que fueron obviamente experimentando. ¿Usted está mejor ahora que en el 2015? No estoy mejor. Estoy complicada porque ni siquiera combinando dos trabajos, se sabe que hay que pelearla mucho más en este momento. Estas fueron las palabras de Adriana, que fue hoy visitada por el presidente Mauricio Macri. Fue la estrategia del presidente, en lugar de dar una conferencia de prensa para explicar las medidas,
hizo un video casero, volvió a visitar a Adriana, habló de las medidas económicas, dijo que le iba a explicar su gabinete, él nos explayó en profundidad sobre las medidas, así que prefirió hacerlo desde acá con un video casero por celular. Antonio, me quedo con dos datos de lo que nos decía Adriana cuando la entrevistábamos el miércoles por la noche. Uno, que sigue confiando en el presidente Mauricio Macri, y otro es que nos decía que está mucho peor que en el 2015, que estas medidas económicas que experimentó, según ella, el gobierno han salido mal, la llevaron a estar peor que en el 2015, y nos contaba que está combinando dos trabajos. Yo voy a quedar al margen de lo que bien manifestabas, Lautaro, con la mentira de la gente de comunicación del gobierno, porque es toda una gran mentira. En primer lugar, cuando aparece un presidente, donde sea que aparezca, cualquiera que lo ve se sorprende. Se sorprende, te sorprendes. Es el presidente de la República. Adriana no estaba sorprendido, que decir que antes estaba alertada que viera el presidente. En segundo lugar, parte de la otra mentira, entró por la cochera, porque no podía pasar por la puerta de entrada porque había cantidad de vecinos que lo iban a insultar en arameo. Por ese motivo el presidente entró por la cochera. Esta es la segunda mentira, porque hoy leía en un portal de internet que ahora el equipo de comunicación y combinaba, decía, ¿qué diferencia hay entre esto y una cadena nacional? Vamos a poner de manifiesto cuál es la mentira. La mentira es que está todo armado, el presidente entró por la cochera, no por la puerta principal. Adriana no se sorprendió, como ninguno que visita al presidente se sorprende. Y el tercero es que nadie está contento y confía cuando te va pésimo. Cuando te va mal, nadie está contento y confía. Adriana, lejos debe estar contenta cuando tiene dos trabajos y no le alcanza. O sea, trabaja de sol a sol y no le alcanza la plata. Entonces, todo este armado de los equipos de comunicación van a contramano de lo que está sintiendo permanentemente los argentinos que estamos viviendo el día a día, cuando vemos que la plata no nos alcanza para pagar las tarifas, para comer, para pagar los alquileres. Mucho menos un jubilado, mucho menos alguno que recibe un plan como asignación universal por hijo, y mucho menos un laburante que cobra 20.000 pesos y tiene que alquilar, no le alcanza. Entonces, toda esta mentira, todas estas mentiras, estos anuncios, a la larga se van poniendo al descubierto, porque el bolsillo es quien a nosotros nos da la razón. A los argentinos el bolsillo, a la larga o a la corta, nos da la razón. La plata no alcanza. Pregúntenle a quien quieran. No a Adriana. No, Adriana. Vamos a hablar, Juan, del viaje de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, la expresidenta. Así es, Gallego, hace minutos nada más se confirmó que Cristina Kirchner despidió a su fallecida madre, Ofelia Willem, en el Hospital Italiano de La Plata. Estuvo allí a la tarde. También nos enteramos que periódicamente estaba visitándola por las noches, obviamente para que no provocara ningún tipo de revuelo periodística sus visitas. Se despidió de su madre entonces esta tarde y va a viajar a las 0:52 horas, es decir, ya entrado el sábado, hacia Cuba para ver a Florencia Kirchner. Hará una escala en Panamá y de allí completará el viaje hasta La Habana. Florencia Kirchner, que está con algunos problemas de salud. Cristina Kirchner entonces despidió ya a su madre, le dio su último adiós y se apresta a viajar esta noche hacia Cuba, tal como estaba previsto. Bueno, vamos al programa, los temas que estábamos preparando nosotros. ¿Está deprimido D'Alessio? Está deprimido D'Alessio. A ver, no era ninguna novedad. La realidad es que hace bastantes días que estaba muy deprimido, pero ayer tuvo una internación en el hospital de Ezeiza justamente por un cuadro agudo ya de depresión. ¿Qué es lo que nos cuentan algunas fuentes relacionadas al Servicio Penitenciario Federal? Obviamente D'Alessio todavía está aislado, no lo pasan a un pabellón común, había pedido su traslado al pabellón número 1 por cuestiones de seguridad, no lo están trasladando, y la abstinencia que tiene D'Alessio, y esto lo digo en serio, de contacto humano, de hablar con otras personas, es bastante grande. Aparte hablaba hasta por los codos. Alguien que era muy verborrágico, claro, además. Pero si te parece, Gallego, vamos a empezar a repasar por qué decimos que D'Alessio no está deprimido desde ayer. Ayer lo internaron, pero viene deprimido desde hace mucho tiempo. Fíjate la declaración que da Marcelo Sebastián D'Alessio el 18 de febrero de este año, cuando había sido recientemente detenido, llevaba pocos días detenido, pasaron 2 meses. Le estoy contando todo, no soy un extorsionador, me pasaron el perfil psicológico de la persona, tiras de migraciones, fue una cama. Sé de qué línea política es esta persona, déjenme ir a mi casa con custodia policial y yo les cuento todo. Estaba desesperado D'Alessio por salir de prisión. Con custodia, porque mal le va a pasar.
Eso y mucho más. Le abro mi computadora acá para que vea que es cierto. Decía, usted no sabe para quién trabaja Bogolyuk. Póngame a alguien de prefectura en quien confiar con Baleca y los 2 chicos. Baleca, su mujer y obviamente sus 2 hijos. Si el señor fiscal no se opone a que yo esté en mi casa, estoy dispuesto a dar todo, pero por favor, devuélvame a mi casa. Estoy pidiendo seguridad. Quiero aportar datos. Si no, van a tardar 4 meses en sacar toda la información. Esto iba diciendo Marcelo D'Alessio en su primera declaración indagatoria, cuando llevaba apenas una semana en prisión. Se lo notaba realmente desesperado a D'Alessio. Le estoy mostrando un entramado con la AFI. Le puedo mostrar en mi computadora los trabajos que me encargaron antes. Yo estaba trabajando para ellos. Supuestamente tenía que averiguar cuál era la ruta inversa del dinero acá, pero era mentira. Y en otra parte de la declaración, Marcelo D'Alessio dice: o me suicido o me matan. O me suicido o me matan, dice en esta declaración indagatoria. No Marcelo. lo creo tan valiente para la primera. No lo sé, la verdad, hoy ya no lo sé. Después de 2 meses, obviamente esta situación, este cuadro que Marcelo D'Alessio empezaba a describir de depresión que estaba sufriendo, al punto tal que decía, yo largo todo, pero déjenme volver a mi casa con una tobillera electrónica, obviamente después de 2 meses en prisión, aislado, sin contacto con otros reclusos, era un final bastante cantado. Y una buena pregunta es si hay gente interesada en que Marcelo Sebastián D'Alessio esté deprimido y justamente no hable y no largue. Yo tengo esta teoría de que está bueno que D'Alessio esté, para muchos vinculados al poder, recluido, aislado, separado de todo, porque si se ve con alguien empieza a hablar. Y acá hay algunos mensajes que le mandó a Rolando Graña en el último tiempo. Justamente Graña era su amigo, su confidente por ese entonces. Fíjate lo que le dice. Graña, ya cuando había saltado el escándalo, le dice: hacete arrepentido porque tu vida ya no vale nada. ¿Y qué le contesta D'Alessio? Sí, efectivamente la embajada me dejó tirado. Me cortaron todas las claves. Desde que saltó el escándalo para acá, Marcelo D'Alessio está realmente jodido. Y de hecho hay fuentes del Servicio Penitenciario Federal que dicen que D'Alessio está dando nombres y está diciendo que Elisa Carrió, que Paula Oliveto, que Patricia Bullrich le soltaron la mano. Sí, pero yo lo de la embajada no se lo creo. Que le han soltado la mano en las otras, sí. Ahí sí le creo. Que efectivamente lo dejaron solo. Lo usaron y lo tiraron. Como suele hacer de cierto sector de la política, ¿no? En la Argentina, sin ninguna moral, con una absoluta inmoralidad. Como Stornelli, que está demostrando que es un inmoral, le soltó la mano. Como Arribas, Magdalani, Carrió, todas las que armaban causas con él, lo dejaron solo. Pues fíjate, acordate, Juan, que en un momento le dice Stornelli, llegaba ante la Cámara Federal, hace algo por mí. Claro. Y le suelta la mano. Claro. Bueno, tal cual. De hecho, está también el mensaje del juez Ramos Padilla cuando muestra que Oliveto no le contestaba más al teléfono. Todos desconocieron a D'Alessio de golpe, incluida la ministra Bullrich. Y acá tenés otra muestra de que claramente D'Alessio estaba muy deprimido. Imagínate lo que debe ser 2 meses después. Después de que te soltaron la mano, todos, que nadie se hace cargo de tus aventuras en Comodoro Pi. Ni te van a ver y dicen que sos un loquito, un enfermo psiquiátrico. Bueno, recibe pocas visitas Marcelo D'Alessio. Estoy destrozado. Esto se lo escribe a un abogado que estaba pidiendo su representación, ¿sí? Le dice, 1 o 2 días antes de su detención es esto: estoy destrozado, me tendieron una trampa y siento que no puedo seguir viviendo. ¿Sí? Ya claramente deprimido. Me contrató un directivo de la AFI para investigar a ese hombre. Sigue con su línea, con su hipótesis. Y ese tipo, que pude determinar que fue el primer valijero de Debido, de Campillo y de Torinelli, supo desde el primer momento que lo estaba investigando y haciendo que traiga dinero desde USA para poder demostrar la ruta inversa del dinero K. Y sigue. O sea, él sigue con el mismo verso, con esta coartada absurda. Seguía con la coartada que estableció desde el primer día. Cualquiera que escucha los audios va a pensar que soy un corrupto que lo estaba extorsionando. Me la hicieron perfecto. Me di cuenta tarde que ese tipo era socio de Ricardo Bogolyuk, el hombre que me contrató para hacer la supuesta investigación. Perdí toda la credibilidad en 3 días, dice Marcelo D'Alessio. Un poquito más, Marcelo, hay que explicarle. Y acá ya, fíjate, 12 de febrero. Quiero morir y no lo hago por mis hijos, pero no sé ¿qué sería mejor? Lo que pasa es que él sigue con la teoría que Echeve le tendió una trampa, claro, con Bogolyuk. No lo fueron grabando, pero él mencionaba a Stornelli, la computadora están causas armadas. Y es un gran armador de causas. ¿Querés correr a Chévez? Ponele que Chévez era todo esto, que yo no lo creo. Pero correlo a Chévez.
traficante, Fariña, Stornelli, investigando a la expareja de la mujer de Stornelli. Digo, no es el Cámara oculta a un abogado. Cámara oculta a un abogado. Alveira. Haciendo que se arrepienta el muchacho de PDVSA, Bruce Adobat, filmando adentro de la fiscalía. Digo, Cheve ya es un personaje sumamente menor. Recorría con una sirena a la ciudad de Buenos Aires, extorsionaba gente, utilizaba, y hay que decirlo, a periodistas para que los fiscales de oficio intervengan y armen causas judiciales. Realmente era un tipo peligrosísimo. Así es. Por eso yo insisto que mientras estaba este tipo en la calle, cualquier exfuncionario político, cualquier miembro de oposición, estaba en libertad condicional. Le armaba una carpeta al toque. Así es. Bueno, lo cierto es que hoy Marcelo Sebastián D'Alessio está internado en el hospital de Ezeiza, de la prisión de Ezeiza, recluido de cualquier contacto con otros seres humanos, muy deprimido. Insisto, fuentes del Servicio Penitenciario Federal lo que refieren es que dice que tanto Patricia Bullrich como Elisa Carrió como Pablo Oliveto lo dejaron tirado y que ya nadie le atiende el teléfono, ni lo va a ver, ni intenta sacarlo de la prisión. Y varios más, te diría, ¿eh? Y son varios más, sí, claro. Ahora volvemos, Juan. Pedro Brigger, querido Pedro, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Hoy fue el sepelio del expresidente de Perú, Alan García. Sigue la conmoción, por supuesto. Apareció una carta también donde él explica por qué se quitó la vida. La verdad, esa carta no estaba antes. Hay que ver cuándo la redactó, porque yo les recuerdo, y mostramos las imágenes, que horas antes de suicidarse, de pegarse un tiro, literalmente, él estuvo en un programa de televisión, estuvo en una entrevista en la universidad, y ahí él se lo ve afable, incluso divertido con algunas de las preguntas que se hace, enojado por las acusaciones en su contra, siempre negó estar vinculado a casos de corrupción, pero costaba imaginarse que pocas horas después estaría dispuesto a quitarse la vida. Es muy difícil meterse en la cabeza de alguien que se pega un tiro. La verdad, ni los psicólogos ni los psiquiatras logran penetrar a veces en la mente humana para saber cómo una persona que parece estar muy bien, menos de 12 horas después, se quita la vida. Pero lo explica en la carta. Creo que tenemos algunos fragmentos de la carta, más allá de las imágenes que estamos viendo ahora, porque hubo varios problemas con el velatorio. El expresidente Ollanta Humala quiso entrar, no lo dejaron, a la Casa del Pueblo del histórico APRA. Veamos algunos fragmentos de la carta, que ahí la tenemos, que se difundió hoy justamente en los medios de comunicación en Perú. Es terrible la carta, Pedro, ¿eh? ¿Perdón? Es durísima la carta, ¿eh? Sí, nuestros adversarios optaron por la estrategia de criminalizarme durante más de 30 años, pero jamás encontraron nada. Es lo que dice en la entrevista a la cadena RPP, justamente un día antes, en estos tiempos de rumores y odios repetidos, que la mayoría creen verdad. He visto cómo se utilizan los procedimientos para humillar, vejar y no para encontrar verdades. Cumplido mi deber en mi política en obras hechas en favor del pueblo, no tengo por qué aceptar vejámenes. He visto a otros desfilar esposados, pero Alan García no tiene por qué sufrir esas injusticias y circos. Él había dicho que no iba a estar dispuesto a que lo muestren justamente con grilletes. Le dejo a mis hijos la dignidad de mis decisiones y mi cadáver como una muestra de mi desprecio hacia mis adversarios, porque ya cumplí la misión que me impuse. Dura la carta de Alan García, pero la política en Perú continúa. Hoy, hace 2 horas nada más, el Poder Judicial determinó que el expresidente Pedro Pablo Kuczynski tiene que ir preso, una condena a 36 meses, piden la prisión a 36 meses, también por escándalos de corrupción. Realmente lo de Perú, yo lo reitero, es notable. Los últimos 5 presidentes electos por el voto popular desde 1985 estuvieron involucrados en casos de corrupción, y presos. Estamos hablando de Alan García, de Fujimori, de Alejandro Toledo, de Ollanta Humala y de Pedro Pablo Kuczynski. Además, hay otros, Keiko Fujimori, la hija de Alberto Fujimori, que fue candidata a la presidencia, Susana Villarán, exalcaldesa de Lima. O sea, es impresionante lo que pasa en Perú con el tema de la corrupción, es realmente notable. Y esto lo digo especialmente para algunas de las personas que elogian permanentemente el crecimiento económico de Perú.
pero ¿se puede discernir o se puede separar estas cuestiones, más allá de que el crecimiento económico gracias a la minería tampoco derramó para todo el mundo? Pero bueno, esto lo vamos a seguir viendo porque Perú es noticia para nosotros. Gracias, Pedro. Muchas gracias, 120 días de vacaciones en 3 años de gobierno. Debe ser el presidente que más vacaciones se ha tomado en la historia de la Argentina. Uno recuerda algún momento vacaciones de, yo por mi edad, de Videla, pero otros presidentes que han tomado tantos tiempos de vacaciones no. Se llama La Hostería, Charlie, recordámela, tiene 500 y pico hectáreas. Potrerillo de la Reta, tiene 520 hectáreas, cancha de golf, llegó en helicóptero, que lo pagamos todos nosotros. Ahí van a ver el lugar donde está el presidente. Es un lugar para vacacionar. Vamos a verlo el lugar, si vamos a mostrarle un poquito el lugar, porque realmente esto es un, digamos, uno puede entender que un empresario se tome 120 días, un empresario en 3 años de vacaciones, está en todo su derecho, 40 días por año, está en todo su derecho, que son 40 días por año. Cualquier empleado de, digamos, con antigüedad tiene como máximo, son 21 días de acuerdo al convenio colectivo de trabajo, y para que se tome 30 días, y son más o menos unos 20 años de antigüedad. El presidente tiene 3 años de antigüedad en el cargo y se toma estas vacaciones en este lugar que es obviamente paradisíaco, lindísimo el lugar, esta hostería es preciosa, pero esto se llama yo no creo en la función pública. O sea, el presidente no cree en la función pública. A ver, son 4 años que tenés que dedicarte a la función pública, un cargo que vos elegiste, porque nadie lo obligó a Macri a que sea presidente. Él decidió y tuvo el voto popular que lo colocó en el sillón de Rivadavia y hoy es presidente. Cuando estás en la función pública es un cargo que te da la ciudadanía para que vos ejerzas y, digamos, diseñes políticas públicas, no para que te tomes 120 días de vacaciones. 120 días de vacaciones. Yo no sé si en el planeta hay algún presidente que se tome 120 días, salvo quizás algún tirano bananero, pero no creo que ningún presidente se tome 120 días de vacaciones. Esto pone de manifiesto, cuando ellos hablan, y después vamos a repasarlo con Lautaro Mailín, ¿no?, de los placebos, de que ellos trabajan para la gente, nunca para el pueblo, siempre para la gente. Porque tomarte 120 vacaciones es como decir, en un país donde acabas de anunciar una inflación enorme, donde tus funcionarios, porque el presidente no se animó, anunciaron un plan placebo, donde 35.7% de los argentinos son pobres, donde 1 de cada 2 chicos son pobres, donde un jubilado cobra 10.400 pesos, donde un salario promedio de 18.000 pesos, ¿el presidente se toma vacaciones? ¿En un país empobrecido? Esto decía Jorge Asís. Yo creo que los grandes medios de comunicación, si verdaderamente, como con ingenuidad dicen los kirchneristas, son manejados por las corporaciones, si verdaderamente fueran las corporaciones las que los manejan, tendrían que licenciar a todas sus autoridades y a sus principales columnistas, porque estuvieron 40 meses de masacre cotidiano de un sistema político y que está cada vez políticamente más vivo. Me parece que es un gran error de Macri ser candidato presidencial a la reelección y en simultáneo tener que gestionar la magnitud de esta crisis. ¿Por qué está tan seguro que Cristina se va a volver a presentar usted? No estoy pero dice todo el tiempo, la doctora se sube. Sería un acto de inteligencia de ella, si quiere verdaderamente dañar al adversario, si es Macri, no presentarse, porque Macri tiene toda una estructura política preparada nada más que para combatir con ella. Recordemos que, lo decía Juan recién, la expresidenta senadora Cristina Fernández de Kirchner va a viajar a Cuba a las 0:57, está previsto el vuelo, vía Panamá. Allí se va a encontrar con su hija Florencia Kirchner, ya se despidió de su madre. Vamos a repasar con algunos tweets de algunos políticos que le han enviado, que han tuiteado sus condolencias. Sergio Massa, mis condolencias a @CFK Argentina, y a su familia les deseo mucha fuerza para superar esta pérdida. Jorge Tayana, quien fuera canciller.
falleció la mamá de CFK, @CFK Argentina. En medio de la tristeza, beso grande a ella, Giselle, Florencia, Máximo y familia. Fuerza Cristina. Estos son algunos tweets. Recordemos que la madre de la expresidenta, actual senadora, falleció a los 89 años, víctima, Juan, de un cáncer, ¿no? Así es, estaba padeciendo un cáncer hace ya algunos años, hace 4 meses que estaba internada en el Hospital Italiano de La Plata. Los últimos días su situación se agudizó, lamentablemente, ya estaba con cuidados paliativos y, como mencionábamos hace un rato nada más, Gallego, desde el entorno de Cristina Kirchner, mal que mal, ya venían esperando este triste desenlace. Por eso hoy Cristina Kirchner decidió visitarla, darle el último adiós a Ofelia en el Hospital de La Plata por la tarde. Después nos enteramos que en realidad Cristina ya venía visitando periódicamente a su madre por las noches, justamente para no levantar ningún tipo de sospecha o para no tratar de levantar noticias en los medios. La visitaba por las noches en el Hospital de La Plata. Hoy le dio su último adiós y por la noche va a viajar a Cuba a ver a su hija Florencia Kirchner, quien también está con un problema de salud en La Habana, y obviamente también para acompañar a quien perdió a su nieta recientemente. Estamos con Claudia Neira, que es director del Banco Ciudad por la oposición y dirigente de Nuevo Espacio de Participación. Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo Claudia. estás? Bueno, varios temas, ¿no? Estamos junto a Fernando Alonso, vamos a tener temas económicos fundamentalmente. ¿No? Este plan placebo, no dicho por mí, hablan del gobierno, dijo el alivio. Sí, sí. El alivio es un placebo. Exacto. Porque el alivio no es antibiótico. El antibiótico es te curo. Este plan placebo, ¿hasta cuánto puede llegar a durar? Porque uno dice, esto puede explotar la semana que viene, la otra, 10 días. Bueno, en principio yo coincido con el planteo que hacen ustedes, porque me parece que este no es un plan económico para salir de la crisis. Esta es una jugada de marketing. Y ellos entienden, en esta concepción que tienen del marketing, que el alivio llega de la mano de repetir incesablemente una idea. Entonces, si yo repito muchas veces la idea alivio, 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 la gente va a estar aliviada. Y no, claramente la gente no va a estar aliviada porque le digan muchas veces la palabra alivio, sino que para estar aliviada tendrían que tener un plan. Y esto que presentaron ayer no es un plan. Me parece que, en principio, esto que planteabas vos, el presidente no solo no hace este video extraño que hizo, ¿no?, con la familia, son los ministros quienes hacen el planteo a los medios, y luego se va de vacaciones, sin monitorear las consecuencias de lo que han anunciado como una salida a la crisis en medio de la suspensión de un viaje. Yo puedo entender, por ejemplo, que el presidente se toma vacaciones y no se tomó en 3 años. Y bueno, se toma una Semana Santa. Está agotado. Está agotado, Semana Santa. Sí. Es una inflación enorme. El INDEC da datos alarmantes de pobreza. 1 de cada 2 chicos es pobre. Los jubilados son pobres o indigentes. El trabajador no llega a fin de mes. Que le tome 120 de vacaciones es como un cachetazo al pueblo. Pero Antonio, no hay antecedentes de un presidente que se vaya de vacaciones un día después de anunciar un paquete de medidas. Y yo no recuerdo tanto tiempo tampoco. No, pero no hay antecedente que se vaya el mismo día, porque se fue el mismo día que anunció el paquete de medidas, el mismo día se tomó el helicóptero y se fue. Pero además pospone un viaje a Francia y a Bélgica, acá Pedro Briar lo puede saber bien. Lo pospone porque hay crisis y tiene que ponerse al frente de la crisis. No se pone al frente de la crisis y se va 4 días a Córdoba. A jugar al golf y a vacacionar. Pero es inaudito. Y aparte no monitorea las respuestas que tuvo en Wall Street el plan, que no fueron positivas, donde hoy las acciones bajaron, tenés un riesgo país cada vez más alto. Pero ¿no es la teoría de Niandú también meter la cabeza bajo tierra para que las cosas pasen? Bueno, lo que hicieron con el acuerdo de precios, fue el acuerdo de precios más anunciado de la historia. Hoy vemos que este acuerdo de precios va a fracasar. En primer lugar, porque no tienen la más mínima realidad. Hablan de cortes de carne para económicos a 149 pesos que se van a vender solo en el mercado central. Como si la gente... Y es el 0,34% del consumo. Pero además, la gente, hoy, el que va a la carnicería, yo voy a la carnicería y a mí me llama la atención, creo que a ustedes les debe pasar lo mismo, que cada vez más la gente dice, ¿me podés cortar un bife? Y el carnicero mide, está bien así, y la persona está midiendo si le va a alcanzar con la plata que tiene en el bolsillo para la cena de esa noche. Entonces, ¿quién puede ir a hacer la compra al mercado central? ¿Compran el muslito que van a comer a la noche o que le van a dar al pibe mientras comen otra cosa?
Desde el Banco Central, perdóname, desde el Banco Ciudad, ¿tenés alguna noción de cuál es el nivel de endeudamiento de las familias en este momento? Si es preocupante, si... Mira, a mí no te lo doy una mirada desde el Banco Ciudad, sino desde mi mirada como oposición y como desde la política. Yo creo que las medidas que han lanzado hoy apuntan directamente a esto que viene sucediendo, que es un endeudamiento cada vez más constante de los sectores populares. Entonces vos fíjate, se sienta la ministra Stanley y en lugar de anunciar que va a profundizar las medidas de asistencia para la urgencia alimentaria que hay, lo que anuncia es la posibilidad de mayor endeudamiento. ¿Endeudamiento a quiénes? A los sectores más empobrecidos, a los sectores que cobran una asignación universal, 12.000 pesos, a los jubilados para que se endeuden, para que se sigan endeudando o para que las familias se puedan endeudar a una tasa entre el 40, alrededor del 40%. No. A mí me llama la atención escuchar que una ministra de Desarrollo Social hable de endeudarse los que menos tienen a una tasa subsidiada del 50%. Entre el 40 y el 50%. No es una disparate. No es una solución. ¿Cómo decís al 2% anual? El Estado es generoso. Es el plan de alivio electoral, claro, ¿no? Es endeudate hoy, no sientas tanto la necesidad mientras estamos en periodo electoral y después veremos cómo podés hacer para pagarlo. Seguramente lo que va a pasar es que va a venir un gobierno de la oposición y vamos a tener que ver cómo hacemos para que la gente que se ha endeudado... Para subsidiar esos estos créditos. Sí, digo, no es un disparate. Digo, la verdad que es una situación muy complicada. El concepto de subsidio es que la tasa sea menor a la inflación esperada. Pero en 50%. No importa, pero en estos casos vos tenés que medir la tasa contra el ingreso esperado, contra el crecimiento del ingreso esperado. Y el crecimiento del ingreso esperado de estos sectores es cero, porque ya le anticiparon todos los aumentos que van a recibir a lo largo del año. Por lo tanto, no tienen expectativa, claro, no tienen expectativa. ¿De qué estamos hablando? ¿De que vamos a salir de esta crisis terrible, fenomenal en la que estamos, con créditos al 40 o el 50% de interés dados por la ANSES, o vamos a salir de esta crisis con 60 productos que además han aumentado en algunos casos, como la leche, un 40% en el pasaje al acuerdo de precios? Bueno, hoy me estaban mostrando justamente por fotos que sigo el tema de la leche de un supermercado muy grande. Las vi. Un supermercado muy grande en La Plata, donde hay un espacio muy pequeño para la leche de la Martona a 35 pesos, no hay ninguna, y un espacio gigantesco para la leche de la Serenísima, 42 pesos, en sachet estamos hablando, repleto. Sí, porque la que yo vi, larga vida, es la más cara. No, la larga vida, por supuesto, es la más cara en el envase en cartón o en botella, que ya me han mandado fotos de más de 70 y 80 pesos en diferentes zonas del país. Pero lo notable también es que la góndola está repleta de leche en sachet La Serenísima a 42 pesos. ¿Qué significa que está repleta? Que tampoco mucha gente la compra. Sí, hay un dato que me llamó la atención. Te iba a mostrar acá en el programa, ¿se acuerdan? Cuando yo lo representé en febrero, de Petri había comprado 330 pesos un kilo de milanesa. Sí, cuando nadie le creía en ese día. Y lo mostró. Porque nadie lo creía, llegó y sorprendió cuando mostró el ticket. Fuera de cámara le pedí el ticket. Es verdad. Claro, le sacamos fotos. Quedamos con mucha duda. Me fui al otro día a la carnicería de Avellaneda, de Sarandí, y estaba en esos valores. Y yo sacaba la cuenta hoy, ¿sabés qué? Son 8 litros de nafta. Vos te cuenta que un kilo de milanesa son 8 litros de nafta. Y lo comparé con eso, porque cargué nafta y con 500 pesos cargué 14 litros. Sí, aparte o sea, que es un disparate. Seguís poniendo 500 pesos, como hace 2 años. Porque tengo un motor chico. No, digo, me parece que hay sectores que ya no pueden comprar más alimentos y por eso tenemos los comedores como los tenemos, sobrepasados de gente, y que hay sectores que son sumamente afectados. Lo vemos en la ciudad de Buenos Aires, cómo se ha corrido esta desigualdad histórica entre norte y sur y cómo empezás a tener un cordón de Rivadavia, un sector medio cada vez más empobrecido, que son los sectores medios trabajadores que cobran un salario de 20.000 pesos, ponele. Pero ¿cómo hacen? Vos imaginate, tienen que pagar un alquiler, las tarifas. Cuando ya terminaron alquiler y tarifas, listos, baja la persiana. Y si tenés la suerte que tu hijo pudo haber entrado en una escuela pública. A una escuela pública. Si no, no tenés una parroquial, fuiste. ¿Y sabés qué problema tienen ahora las familias también? Que llega un momento del mes que llevar al pibe al colegio
es un problema, porque el sector medio que tiene que llevar a un chico de primaria al colegio, el boleto estudiantil es para el pibe, no tiene tarifa social en el padre, claro. Y tiene que pagar el viaje para poderlo llevar, porque el chico todavía es chico y no puede ir solo, y no le alcanza el mango para poder llevar al chico al colegio. No, es todo un tema... Es un tema terrible social y la verdad es que ellos yo creo que viven en otra galaxia. Vos tenés a Rodríguez Larreta gobernando Suecia. Pero yo creo que también es una cuestión de clase, ¿no? Lamentablemente es una cuestión de clase. Este grupo de empresarios jamás tuvo que trabajar, jamás vivió lo que es depender de un sueldo, jamás tuvo 2, 3 trabajos juntos, porque a nosotros nos pasa que todos tenemos 2, 3 trabajos, jamás les pasó. Entonces no conciben que un tipo tenga que pagar el boleto para llevar a su chico al colegio y que el día 20 digo, va mi hijo, lo llevo caminando 30 cuadras, 40 cuadras. No lo conciben. No estén con su concepción. O voy al comedor, como sectores medios que llegan con vergüenza. Nosotros lo vemos a los comedores comunitarios por primera vez en su vida porque nunca fueron a un comedor y de golpe el día 20 no tienen cómo comprar alimento y van a pedir con vergüenza a la referente del comedor, mirá, antes te ayudaba, ahora necesito que me des un plato de comida. ¿Sabes hace cuántos meses CETERA y las organizaciones sindicales docentes están pidiendo que se anticipe la entrega del desayuno por lo menos media hora antes? Porque llegan con hambre. Los chicos no pueden pensar. Entonces, hasta las 8:30 de la mañana prácticamente no tienen clases, porque no pueden pensar por el hambre. Bueno, este año... Y no lo hacen. Este año vivimos lo que vivimos con las becas alimentarias, a las cuales se le pusieron obstáculos indecibles, y tuvieron la primera semana muchos chicos sin beca alimentaria que los llevaban al patio porque no tenían beca alimentaria y no podían comer. Entonces ya hay obstáculos para que los pibes coman en el colegio y accedan a la beca alimentaria porque se ajusta por la comida de los pibes. Estamos en esa instancia del país. Fernanda Vallejo, bienvenida. Fernanda, diputada nacional. Sí. Estamos hablando de este plan económico, este placebo, este alivio, qué sé yo, como le dicen ellos. Es muy soberbio llamarlo plan económico. No, pero ellos hablan de un plan de contingencia. Siempre es un alivio, nunca es una cuestión de fondo, ¿no? Nunca es una cura definitiva. Pero bueno, ¿cuál es la percepción de todo esto, ¿no? ¿Y qué va a pasar el lunes? A ver, a mí me parece que desde la perspectiva del consumidor, digamos, que es el que está esperando el alivio al que refieren, sobre todo los más vulnerables, ¿no? Lo que ella decía, la vuelta del hambre en la Argentina es uno de los... de las situaciones más dramáticas, de las consecuencias más dramáticas que ha provocado esta política económica, entre muchas otras. Desde esa perspectiva, yo creo que es prácticamente una tomada de pelo, porque esto no contempla ni frutas, ni verduras, ni pollo, ni pescado, ni cerdo. Los cortes de carne que están ofrecidos en el acuerdo representan apenas el 0,24% de lo que consumimos mensualmente los argentinos. Entonces, no parece que esto pudiera traer algún tipo de alivio para aquellos que de verdad están sufriendo y pasándola tremendamente mal. Y desde el punto de vista del control de la inflación, que es el objetivo con el que con pompas y platillos anunció en primera instancia el gobierno este paquete, aunque después se fueron desdiciendo, fueron y vinieron, la verdad es que no tiene incidencia estadística. Vos sabés que los precios de precios cuidados relevados dentro del IPC del INDEC, esto es menos del 2%, el 1,5%, es decir que no incide en nada. Pero fundamentalmente yo creo que lo que hay que entender y tenemos que entender todos, y ojalá se lo pudiéramos hacer entender al gobierno, yo creo que lo entienden pero se hacen los distraídos, no tienen la vocación, es que la inflación en la Argentina es una inflación de costos con dos motores principales, los tarifazos y la devaluación. Es decir, traducido, la inflación que sufrimos hoy los argentinos la provoca el gobierno con sus decisiones de política económica y por lo tanto es el gobierno y no ningún acuerdo de precios ni de ninguna naturaleza el que tiene la llave para resolverla. Ahora, pero bueno. El tarifazo está frenado
ficticiamente, ¿no? Porque los aumentos ya están acordados, y además no están contemplados todos los servicios dentro de lo que supuestamente se está congelando. No, bueno, pero el gobierno se va a hacer cargo de una parte de los tarifazos hacia adelante y va a hacer este recorte del 22% sobre la tarifa que lo va a poner. Sí, que lo vas a pagar en el verano. Por supuesto. ¿Está generando inflación contenida? ¿Vamos a tener una etapa, unos meses con una inflación reprimida que se va a disparar más adelante? Mira, a ver, yo creo que de todo lo que se anunció, lo único que tendría vocación de ir en alguna medida contra la inflación es este permiso que le da el Fondo Monetario como un nuevo aporte de campaña. O sea, además de adelantarle el 90% de los fondos del empréstito que firmó Macri con Lagarde, ahora le permitieron fijar la banda de no intervención y dejarla fija hasta fin de año. Y eso, digamos, es el único atisbo de buscar alguna suerte de contención para la inflación. De todas formas, el margen para que el dólar siga creciendo sigue siendo grande y tampoco está en absoluto probado, yo diría que está muy en duda, que con 150 millones diarios en un escenario de corrida pueda ser efectivo, porque, a ver, el mercado en este contexto suele operar en promedio alrededor de 800 millones. Entonces, la verdad que 150 millones es un poder de fuego muy reducido del Banco Central y no está claro, a ver, con una deuda que creció 141%, con los mercados, ya sabemos, cerrados, el riesgo país, ¿no?, que es lo que cristaliza eso por las nubes, en 850 puntos básicos, con los mercados y la prensa internacional diciendo que Macri condujo a la Argentina a una situación de default y por ende con expectativas devaluatorias que están latentes y presentes todo el tiempo. La verdad es que tampoco parece que haya un escenario de estabilidad cambiaria como para poder pensar en algún elemento que garantice estabilidad de precios. Muchas gracias. No, por favor. Vamos a ver unos tweets por la muerte de Ofelia Willem, la madre de la senadora Cristina Fernández de Kirchner. Daniel Scioli, mis condolencias a @CFK por la muerte de su madre Ofelia Willem, una gran luchadora de fuertes convicciones, con afecto y acompañamiento en este momento de profundo dolor, y un fraternal saludo a su familia. María Eugenia Vidal, mis condolencias a la expresidenta @CFK Argentina y su familia ante el fallecimiento de su madre. Esteban Bullrich, mis condolencias a la senadora @CFK Argentina y a su familia por la muerte de su madre Ofelia. Aníbal Fernández, querida Ofelia, que Dios te bendiga. Cantidad de tweets van llegando con las condolencias a la familia de Cristina Fernández de Kirchner. Pedro Brigger, Pedro querido. Vamos a ir al mundo árabe, ¿te parece? Porque hace meses nosotros decíamos acá de las revueltas en Sudán por el aumento del precio del pan. Revueltas muy importantes porque aumentaban el precio del pan. Bueno, se llevaron puesto al gobierno. Vamos a verlo con un mapa porque entonces le podemos explicar un poco mejor a la gente. Nos ubicamos dónde estamos exactamente. Bueno, recuerdan Egipto, epicentro de las revueltas en el año 2011, que después de 3 semanas provocaron la caída del presidente Mubarak. Túnez, donde comenzó en realidad la revuelta en el 2011, lo que pasa que ahora vemos fueguitos y fuegazos. Fueguitos en Sudán, lo que comentábamos. Por el precio revueltas por el precio del pan. Un gobierno militar de hace más de 30 años lo terminaron derrocando, el ejército intervino y se llevó puesto al presidente Omar al-Bashir. Pero la población que salió a las calles, liderado especialmente por la juventud y mujeres, dijo, no, nosotros no queremos gobierno militar, nosotros queremos un gobierno civil. Volvieron a salir en las calles, están todos los días en la calle pidiendo ahora por un gobierno civil. Saltamos a Argelia. En Argelia hubo revueltas en la década del 80, después una guerra civil, más de 100.000 muertos, vamos a dejar eso de lado, pero la revuelta comenzó otra vez hace varias semanas, todos los viernes saliendo una multitud a la calle pidiendo la renuncia del presidente Bouteflika, de 82 años, que buscaba la reelección, una persona que hace varios años que estaba en silla de ruedas
y no daba la cara. Bueno, tuvo que renunciar Bouteflika, llamado a elecciones, el ejército, el partido y el ejército controlando Argelia, la población sigue en las calles, pide un poder civil, pide elecciones a muy rápido plazo. Libia, hay una guerra civil, otra vez una guerra civil. Libia es un país que tiene una particularidad, y es que entre la capital y la segunda ciudad hay cerca de 1000 kilómetros de distancia. Muchísimo. Y el resto es prácticamente desierto. Bueno, un general que estaba en la segunda ciudad en importancia comenzó a avanzar sobre la capital. No tenemos tiempo para desarrollar lo que está pasando ahí, pero digamos algunas cosas muy importantes. Argelia, Libia y Sudán, ¿qué tienen en común? Mucho petróleo. Mucho petróleo. Son países fundamentales. La guerra civil en Libia, ¿a quién favorece? A las grandes empresas petroleras que no son libias, que pueden manejar el precio del petróleo. Cuando Libia estaba en manos de Gaddafi, más allá de las características de Gaddafi, nacionalizado, esto implicaba que el Estado controlaba el manejo del petróleo. En Argelia pasaba lo mismo. No tenemos tiempo para desarrollarlo, digo, pero Sudán, recordarán algunas personas que nos están mirando, se partió en dos. Claro. Ahora hay un segundo país que se llama Sudán del Sur. ¿Qué hay en Sudán del Sur? Petróleo. Adivinaste, petróleo. Y las empresas son dos, rusas y norteamericanas. Exactamente. En Sudán lo que hay básicamente es la capacidad tecnológica. En Sudán del Sur lo que hay básicamente es petróleo. Por eso siempre decimos que el Medio Oriente es tan importante, porque entre otras cosas tiene petróleo y todavía hasta el día de hoy el mundo se rige por el petróleo. Por lo tanto, quien lo controla sigue siendo extremadamente poderoso. ¿Qué hay en Venezuela? Petróleo. ¿Viste? Así de sencillo. Manda la pausa. Bueno, vamos a la pausa. Ellos podrían estar viendo cómo le fue a su equipo en el torneo, pero están viendo lo bien que rindieron sus plazos fijos. Con BBVA Francés, invertir es más fácil de lo que pensás. Encontrá la opción que mejor se adapta a tus necesidades en bbvafrancés.com.ar.